Buenos días y bienvenidos sean todos a un domingo más en esta su iglesia, Balboa Union Church. Balboa Union Church es una iglesia interdenominacional en donde todos son bienvenidos. Nuestros principios son unidad, libertad y caridad. Unidad en que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Libertad en que cada quien es libre de profesar su amor, su devoción, su fe, incluso tener sus dudas, siempre y cuando respete esa misma libertad en otros. Y caridad, por encima de todas las cosas, somos una iglesia de misiones, somos una iglesia que sirve, somos una iglesia que está aquí para ser un puente de unión entre muchas diferencias, entre muchas necesidades y entre todos los hermanos en la fe. Bienvenidos sean todos un domingo más a Balboa Union Church. Welcome all to Balboa Union Church. We are an interdenominational Christian church. We are based on three principles: unity, liberty, and charity. Unity, and that Jesus Christ is the Lord and Savior. Liberty, that everybody is free to worship him, to praise him, to have doubts about him, to have doubts about its own faith. As long as you respect that same rights among every other individual, and charity amongst all, because that is how we should be worshiping him, serving our brothers and sisters, especially those who need us the most. Welcome all another Sunday to this your service at Balboa Union Church. Permite que la luz de Cristo entre en tu corazón. Allow the light of Christ to enter your heart. Vamos a tener la oración de apertura, Open Prayer. Señor, muchas gracias por tu palabra leída, por tu palabra estudiada y tu palabra reflexionada en el día de hoy. De antemano te damos gracias. Te damos gracias por la salud, por la vida y por la oportunidad. Hoy, el llamado y la bienvenida a que como iglesia nos encontremos para compartir contigo y con los hermanos la oración, la fe, también las dudas, las preguntas, las inquietudes que tenemos con respecto a ti y la realidad que tenemos hoy día. Te entregamos este tiempo, este culto y todo lo que vamos a hacer para que tú seas el que te pasees entre nosotros y nos hables y nos comuniques, nos sanes y nos ayudes a seguir adelante. Que el Espíritu Santo y la fe en Cristo y todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria, y lo hacemos para ti, Señor. No como una denominación, no como una iglesia simple, sino como el entendimiento que tenemos un encuentro contigo y a través de ti y con nosotros a través de otras personas. La honra y la gloria sea para ti en este día, y todo lo que hagamos sea para que tú seas honrado y glorificado en este lugar, en este culto y a través de las personas que lo van a escuchar y lo van a oír. En el nombre de Jesús, amén y amén. 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 Bienvenido Luis y Alexandro. Bienvenido. Gracias. Vamos a escuchar un himno. Alabaré al Señor por parte de los Hillsong, y luego pues seguimos con el programa. Es tiempo para alabar al Señor, así que adore al Señor, alabe a su Señor ahí donde está. Permita que el Espíritu Santo le hable a través de la canción y también cante para Él. Tengamos un tiempo de adoración. Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor
se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estruendo se escuchó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará, su rostro resplandecerá, en su presencia estaré, y cara a cara le veré. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén. Bonita canción, ¿verdad? Ahora vamos a tener las palabras de confianza, de word of assurance, en el Salmo 139, los versículos del 1 al 6 y 13 al 18. Salmo 139, del 1 al 6 y 13 al 18. Salmo 139. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces y todos mis caminos te son familiares.
No me llega aún la palabra a la lengua cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo. Me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión. Tan sublime es que no puedo entenderlo. Tú creaste mis entrañas y me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas. Esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito ya en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Psalm 139. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from far away. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, O Lord, I know it, you know it completely. You hem me in behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is so high that I cannot attain it. Amén. Amén, amén. 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 Venimos a adorar a Dios y que nos amó antes de que naciéramos. Es lo que leímos a través del texto. Que nos conoce aún mejor que nosotros mismos. Eso es real, cuya presencia nunca nos abandona y cuyo amor por nosotros nunca cesa. Este es nuestro Dios. Adoremos juntos. Call to worship, please. Llamado a la adoración. Colombino, si me ayudas con la parte en inglés, te lo agradezco. Venimos a adorar a Dios que nos amó antes de que naciéramos, que nos conoce aún mejor que nosotros mismos, cuya presencia nunca nos abandona y cuyo amor por nosotros nunca cesa. Este es nuestro Dios. Adoremos juntos. We've come to worship our God. We've come to worship God who loves us before we're yet born, who knows us even better than we know ourselves, whose presence never leaves us and whose love for us never ceases. This is our God. Let us worship together. Amén. Amén. Amen. You want to close that? Because like every time it opens and closes, Yes, indicate. but do you want to close it? Yes, yes. Le voy a pedir entonces al hermano Mitchell, perdón, a Alexandro que pueda leer en español y a Mitchell en inglés. Y después vamos a pedirle a Cherry que tenga el tiempo de oración. Timoteo 2:1. Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos. Mitchell. I urge them, first of all, that petitions, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all people. Okay, Cheryl, please, prayer for sick. Cheryl, please, prayer for sick, please. Mientras que Cherry viene, por favor, Héctor, ¿puedes orar por los enfermos y por nuestra comunidad de fe en español? Claro que sí, pastor. Vamos a, ¿oramos ya? Sí. Listo, vamos a orar entonces. Amado Padre que moras en el cielo, en la tierra y en todo lugar, en esta mañana te damos gracias porque nos permites reunirnos de esta manera para alabar y glorificar tu nombre. Señor, pedimos en esta mañana
por los enfermos, Señor, por cualquier hermano o cualquier conocido de nosotros que se encuentre que se encuentre enfermo, que se encuentre pasando pruebas, pero no solamente cerca de nuestro círculo. Tenemos a toda una sociedad que se encuentra bajo la amenaza de las enfermedades y pedimos, Señor, de tu protección, pedimos de tu guía para poder tener eso alejado. Porque todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Cherry, ¿está lista? Cherry, please. Pray for sick, Cherry. Oh, Betty can help us. Okay, Colombino, please. Pray for sick, okay? Heaven and eternal God, we come before you this morning, Lord. First of all, we give you thanks for all your care and everything, Lord, that you have done for each and every one of us. Lord, we pray that you will put your hands at this time, Lord, upon the sick. We pray for each and every one, Lord, that is in different hospitals, those that are home, those that are in the street, Lord Jesus. I ask you, Lord, to please touch their bodies and help them to be whole again. Lord, I ask all this in thy name. Amen. 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 Amén. Bienvenido, Luisa. Bienvenido, María Luisa. Ahora vamos a seguir con la lectura del Evangelio. Sí. Vamos ahora a leer el Evangelio que nos da sus enseñanzas desde Juan, capítulo 1, versos del 43 al 51. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 43 al 51. Jesús, Al día siguiente, perdón. sí, dile, Michel, español. Okay. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea y se encontró con Felipe y lo llamó. Sígueme. Felipe era del pueblo de Bethsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. Felipe buscó a Natanael y le dijo: hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley y de quien escribieron los profetas. De Nazaret, replicó Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Ven a ver, le contestó Felipe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó: aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estaba bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees lo que te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió: ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Amén. Palabra de Dios. The day following, Jesus will go forth into Galilee and findeth Philip, and said unto him, follow me. Now Philip was of Bethsaida, the city of Andrew and Peter. Philip findeth Nathanael, and said unto him, we have found him of whom Moses in the law and the prophets did write, Jesus of Nazareth, the son of Joseph. And Nathanael said unto him, can there any good thing come out of Nazareth? Philip said unto him, come and see. Jesus saw Nathanael coming to him, and said to him, behold, an Israelite indeed, in whom is no guile.
Nathanael said unto him, Whence knowest thou me? Jesus answered and said unto him, Before that Philip called thee, when thou last under the fig tree, I saw thee. Nathanael answered and said unto him, Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel. Jesus answered and said unto him, Because I said unto thee, I saw thee under the fig tree, believe thou shalt see greater things than this. And he said unto him, Verily, verily, I say unto you, hereafter you shall see heaven open and the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. This is the word of the Lord. Amen. Amen. Thanks be to God. Muchas gracias, Señor, por tu palabra leída. Ahora ayúdanos a reflexionar. Sé que hay muchos elementos que podemos mirar, pero ayúdanos a pensar en uno, básicamente, que a veces pasamos inadvertido en nuestra lectura de este evangelio y muchas veces solamente hablamos del llamado, y tú sigues llamando hoy día a nosotros. De una manera u otra, nos sigue llamando como llamaste a los primeros discípulos. Permite que tu palabra nos haga reflexionar y mirarnos en un espejo para poder mirar lo que tú quieres hablarnos a nosotros personalmente. Ayúdanos a seguir adelante y pensar en ti, en que tú quieres lo mejor para nosotros, como iglesia, como individuo, como familia, como nación, como mundo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Nuestra fe viene siempre de un encuentro personal con Jesús. Y aquí vemos un encuentro de personas y de que Jesús está llamando en sus primeros momentos encuentros personales, recuerden. Siempre debe recordar que debe haber un encuentro personal primero con Jesús y después viene el llamado, como hizo Jesús con sus discípulos, con los primeros discípulos, de tú a tú, con testigo de fe. Mire, si puedes leer, por favor, Héctor, los versículos 35 del capítulo 1 de Juan en adelante. Mire los encuentros siempre. Aquí hay una cadena de encuentros y eso es lo que quiero que nosotros entendamos. ¿Qué es una cadena para usted? Una cadena que es algo que se va dando uno tras otro. En este caso, cuando tú unes todo eso, esas cadenas, tú puedes ver que el encuentro siempre ha sido personal con Jesús y siempre hay un llamado. Es la primera idea que pensemos y reflexionemos. Pensando en voz alta, piensa en voz alta. ¿Cómo fue su encuentro con Jesús? ¿O cómo fue su encuentro con Dios? ¿Cómo Dios le habló personalmente? Y después, ¿cómo usted trató de compartir eso con otra persona? Héctor, por favor, lee en español y alguien puede leer, por favor, en inglés. Héctor. Luego del 35 al 42, dice la versión Reina Valera 1960. El siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, «He aquí el Cordero de Dios». Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que ellos le seguían, les dijo, «¿Qué buscáis?» Ellos le dijeron, «Rabí», que traducido es maestro, «¿dónde moras?» Les dijo, «Venid y ved». Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías», que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. ¿Se dieron cuenta? La primera idea aquí, y pensando en voz alta, ¿qué pasó? Eran discípulos de Juan y se encontraron ¿con qué? Con Jesús. Y el encuentro con Jesús personal los cambió. Jesús encontró a Andrés encontró a qué? Se encontró con Jesús y Andrés fue a compartirle a Pedro y Pedro se encontró con Jesús y Jesús le cambió el nombre o se le cambió la vida. En vez con Simón y Simón cambió a Cefas, que es conocido como la palabra Pedro. The next day, John again was standing with 2 of his disciples, and as he watched Jesus walk by, he exclaimed,
"Look, here is the Lamb of God." The 2 disciples heard him say this, and they followed Jesus. When Jesus turned and saw them following, he said to them, "What are you looking for?" They said to him, "Rabbi," which translated means teacher, "where are you staying?" He said to them, "Come and see." They came and saw where he was staying, and they remained with him that day. It was about 4 o'clock in the afternoon. One of the 2 heard John speak and followed him. It was Andrew, Simon Peter's brother. He first found his brother Simon and said to him, "We have found the Messiah," which is translated to anointed. He brought Simon to Jesus, who looked at him and said, "You are Simon, son of God. You are to be called Cephas," which is translated to Peter. So Pastor is explaining us that from this verse, we can see that once you encounter Jesus, your whole life changed. And it happened for the disciples as well as it can happen to you. Even Simon Peter's was changed to the point that Jesus changed his name. Jesus changed his life. Si puedes traducir rápidamente, si ustedes notan en el versículo que empieza que leyó, se leímos al principio 43, y al día siguiente, o sea, después de haber pasado lo de que pasó con Andrés y esto, al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe. O sea, encontró a Felipe y Jesús le dijo, sígueme. ¿Y qué hizo Felipe? Le siguió. No cuestionó, no hubo dudas en él y siguió. Versículo 44. Felipe, vea la conexión de los encuentros, de cadena de encuentros. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro, de los 2 discípulos que el Señor había encontrado antes. O sea que Felipe conocía ¿qué? Ya a estos discípulos, a Andrés y a Pedro, y también tenía la experiencia de ser un seguidor de Juan, y tenía un concepto claro del Mesías. Y entonces cuando Jesús lo llama y dice, sígueme, follow me, sígueme. ¿Qué hace Felipe? Lo sigue. Y Jesús sigue llamando hoy día, pero también Jesús nos quiere que entendamos que cuando Él hace el llamado debe haber algunos cambios en nuestra vida, debe haber diferencias, debe haber influencia que cambie nuestro llamado. O sea, hay un encuentro primero personal con Jesús, pero también nos llama a construir el proyecto de Dios en nuestras vidas, y en la vida de la iglesia y en la vida del mundo. Pero ese proyecto tiene que pasar por algunos elementos de cambio en la vida. Note ahí, sigue leyendo el versículo, dice, Felipe fue contento a hablar con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel que Moisés escribió de la ley y también de los profetas, a Jesús Nazaret, el hijo de José. ¿Se dieron cuenta que Felipe entendía el proyecto de Dios, entendía del Mesías, y también Natanael? Es gente que estaba esperando ¿qué? La venida del Mesías. Y le dice, hemos encontrado al Mesías de acuerdo al proyecto de Moisés, escribió en la ley y también a los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Y ahí cambió todo para Natanael. Creía en el Mesías, pero no creía en el proyecto de Jesús de Nazaret. Vengan conmigo al pensamiento. Mira, muchas veces Dios sabe todo, conoce todo, porque dice en el texto más adelante, Natanael respondió, ¿de Nazaret puede haber algo de bueno? Dijo Felipe, ven y ve. Fue sabio muy Felipe, en vez de discutir y pelear y enfrentar el asunto con Felipe, Jesús vio que Natanael venía a él y le dijo, de él, he aquí un verdadero israelita quien no hay engaño. Lo que quiero llamarle la atención, que es el Señor sabe todo y es omnipotente. Omnisciente, o sea que Él todo lo sabe. Él sabe quién eres tú. Él sabe quién eres tú. Él sabe qué piensas. Él sabe por lo que tú piensas en este momento y lo que pasa. Él conoce tu pasado. Él conoce tu presente, lo que has hecho, las situaciones que has pasado. Y Él conoce también tu futuro. Recuerda lo que leyó Bexy en el Salmo 39. ¿Qué es el 139? ¿Qué decía? Que el Señor nos conoce. Antes de que nosotros naciera, ya el Señor nos conoce. Conoce desde nuestros pensamientos.
Al Señor no lo engañamos, el Señor nos conoce. Conoce también nuestro futuro. Nosotros podemos engañar a otras personas y tener apariencia y ser hipócritas, pero al Dios no lo podemos engañar. ¿Ok? Él considera, antes que consideren el ministerio del llamado, el Señor nos conoce y reconoce a Natanael y puede pensar y piensa lo mismo de nosotros, nos conoce. Él conoce nuestro pasado y tú ves cómo trabajó Felipe a Natanael y lo llevó a Jesús. Ahora bien, ahora yo la traigo al meollo de que pensemos en alto de la situación. Sabemos que hay un llamado de Dios a través de Jesús en una forma personal, a un encuentro personal, y ese encuentro personal es una cadena para encontrar a otras personas y proclamar de Jesús. Pero ese encuentro también personal tiene un llamado de cambio y de diferencia. Todos hemos experimentado el prejuicio y la parcialidad. Son el producto de nuestra cultura. Somos prejuiciosos. Es algo aprendido y vivido. Es difícil de desaprender. Pero cuando el prejuicio y el favoritismo no se frenan o no se frenan, son fuerzas destructivas para nosotros y dañan el tejido no solamente de la iglesia, de nuestra familia, no solamente a nosotros mismos, sino nuestra familia, nuestra iglesia, nuestro país y el mundo. Es un daño hay que trabajarlo y desaprender el prejuicio y la parcialidad. Debemos admitir muchas veces, hermanos y hermanas, que tenemos prejuicio. Natanael tiene un primer encuentro con el Señor. Jesús le dice a él, eres un hombre honesto. Es interesante lo que le dice el Señor a Natanael. Es una calidad muy rara hoy día. Muchos pretendemos ser lo que en verdad no somos. Le dice, tú eres un hombre honesto. Cristo reconoció esa calidad en Natanael. ¿Por qué lo conocía? Porque el Señor nos conoce. Pero también le dice en el 47, no hay engaño en ti. Cristo declara que él no tenía nada que esconder. No es hipócrita. Un hipócrita se hace daño a sí mismo y a los demás. Evidentemente era un devoto y un hombre de oración, Natanael. La palabra, podemos decir, que cambie la disposición de Natanael no fue el encuentro con Jesús, sino que cuando Felipe le dice que de Nazaret puede salir algo bueno, de Betty puede salir algo bueno. Perdón que use tu ejemplo, Bex. Tuvo prejuicio cuando llegó la palabra Nazaret. Un prejuicio definido en pocas palabras es una idea, un sentimiento, una opinión preconcebida de lo bueno o malo de una persona, de una situación, a veces tenemos prejuicios de personas, de iglesia, posiblemente el pastor, posiblemente los líderes de la iglesia, posiblemente los hermanos, amigos. Tenemos prejuicios. El sinónimo de prejuicio es predisposición. Estamos predispuestos mentalmente y emocionalmente. Estamos parcializados. Pensamos que lo que nosotros pensamos es lo correcto. Los demás están en forma incorrecta. Todos tenemos prejuicios y siempre tratamos muchas veces de justificarlo. A veces tenemos prejuicios. Yo tengo prejuicios. A mí no me gusta sentarme con gente que fuma. Eso me mata. Y yo cada vez que cuando estaba en Italia y vivía con esa gente, me costaba vivir con las personas que al lado mío estaban fumando. O sea, ya tengo algo preconcebido y me pongo mal y me molesta. Tenemos prejuicios de los homosexuales, tenemos prejuicios de gente de raza negra, raza blanca, tenemos prejuicios de la raza, de las mujeres, de los niños, de los jóvenes, de los indígenas. Tenemos prejuicios. Somos racistas posiblemente por la forma como nos enseñaron.
Natanael no podía creer que de una persona podía salir sana o buena, podía salir de Nazaret. Felipe, por lo contrario, fue hábil y lo llevó al encuentro con Jesús. En vez de decirle y pelear con él y discutir y gritarle, dijo, no, ve y ve. Y le abrazó en el camino y lo preparó para que fuera con Jesús y cambiara las dudas. Aquí Natanael, nos preguntamos, ¿acaso de Nazaret puede salir algo bueno? O nos preguntemos, ¿puede salir algo bueno de Haití? ¿Puede salir algo bueno de Curundú? ¿Puede salir algo bueno de la 24, de Arraiján? ¿Puede salir algo bueno? Voy a usar el ejemplo Salvador, Colombia, los países. ¿Puede salir algo bueno de Nicaragua? ¿Puede salir algo bueno de Agua Dulce, donde yo nací? ¿O puede salir algo bueno de África? ¿Puede salir algo bueno del Caribe o del otro vecindario? Como creyentes en Cristo, se nos llama a seguir a Jesús. Eso es claro. ¿Qué significa seguir a Jesús? Al Cristo. Es el presente contexto donde el prejuicio y la parcialidad están fuera del control y el racismo se expresa de muchas maneras y da vergüenza. Jesús nos llama a abandonar esto. Felipe estaba muy entusiasmado de haberse encontrado con Jesús, el Mesías, pero cuando se encuentra con su amigo Natanael, le dice, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José. El hijo de José, mira, ya empezó, de aquel quien escribió Moisés en la ley y de quien escribió en los profetas. Lo primero que le responde a Natanael es de Nazaret. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Natanael estaba ciego por su propio prejuicio y favoritismo. No podía ver ni oír el entusiasmo de Felipe, que quería compartir algo tan especial. A veces perdemos esa perspectiva. ¿Fue algo bueno salir de Nazaret? Una pequeña aldea ya sin nada importante. ¿Fue algo proceder bien de Haití? Y voy a usar ejemplos de Centroamérica y para que Natanael pudiera ver a Jesús. El Mesías tuvo que abandonar sus propios prejuicios y parcialidad para darle a Jesús una oportunidad y así experimentar lo bueno que podía venir de Nazaret. Nosotros también, si queremos experimentar de verdad a Jesús, debemos salir de abandonar nuestro propio prejuicio y parcialidad y darle a Jesús la oportunidad que nos cambie con respecto a eso. ¿Qué hace Natanael? Cruza al otro lado. No solamente sale, sino también, porque podemos salir y pensar, está bien, no somos prejuiciosos. El Señor me ha cambiado, pero él cruza hacia el otro lado. Natanael sospecha y tiene dudas acerca de Jesús que Felipe encuentra tan tremendo. ¿Fue algo bueno venir a hacer? En respuesta al prejuicio y favoritismo de Natanael, Felipe responde con una invitación: ven a ver. Miren, hermanos, si nosotros tenemos duda de gente en la iglesia o de la iglesia de Balboa Shore, del liderazgo, de la gente, del pastor, o tenemos dudas de nuestros familiares, amigos, o de la gente que está con nosotros, de las iglesias, el Señor le dijo a Felipe, ven a ver tu duda. Felipe le dice a Natanael, ven a ver tu duda. Cristo puede cambiar. Ven a ver tu amargura. Ven y ve. Ven a ver restaurar tu hogar. Ven y ve. Ven a sanar. Ven y ve. Ven a tener oportunidad. Ven y ve. Ven a renovar tu gozo. Ven y ve. Ven a ver que el Espíritu Santo es un regalo para ti. Ven. En muy poco tiempo, Natanael reconoció su prejuicio y por fin halló al Mesías y se encontró con Jesús. Enseguida Natanael es un discípulo del Señor y lo proclama que y dice los títulos, dos títulos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús le dice, este es el principio, cosas mayores puedes ver. Una cosa que debemos entender aquí es que Natanael no es una persona mala. Por cierto, es una persona, como dice Jesús, lo describe. ¿Cómo es? Honesta y ¿qué? Y de valor. No hipócrita. Dice, pero el prejuicio y el favoritismo es parte del ser humano. Lo necesitamos para sobrevivir muchas veces. Pero también debemos mantenernos bajo el control, bajo el poder, y para que podamos prosperar como comunidad. Acercarse a Jesús, le dice, aquí tienes un verdadero israelita, a quien no hay falsedad. En el Evangelio no mucha gente recibe esta recomendación
tan positiva y menos por Jesús, de parte de Jesús. Jesús también, en cierta manera, tenía ¿qué? Prejuicio, porque siempre hablaba en contra de ¿qué? De los fariseos, de los hipócritas. Es un prejuicio que en el concepto real parece bueno. Hay prejuicios buenos y malos, sí, es cierto. Pero ¿cómo lo usamos? Porque quería llamarle la atención a la hipocresía y atacaba siempre a los fariseos. Reflexionen en alto. A algunos les va a chocar que piense que Jesús tenía prejuicio, entendiendo el término como que significa. Porque él conocía los pensamientos de los fariseos. Pero si tenemos prejuicio y favoritismo forzados por la cultura, por nuestra experiencia, por donde venimos, por todas las cosas malas que nos pasaron, y pensamos que toda la gente es igual por lo que nos pasó. Para ir a ver a Jesús tienes que dejar tus dudas, tus sospechas, tu prejuicio y tu parcialidad. Tenemos que ir a Jesús y dejar esas cosas. Porque podemos orar, ayunar y hacer todas las cosas necesarias de la vida, pero no nos estamos encontrando con Jesús dentro y no somos honestos y sinceros con Él. Reconozcamos que tenemos prejuicio y favoritismo y parcialidad. O pensamos que nosotros tenemos la verdad, o que nosotros tenemos solamente el Espíritu Santo, o que nosotros creemos que lo que nosotros decimos es toda verdad. Durante el ministerio de Jesús se mantuvo cruzando fronteras. Siempre tenemos que cruzar esa frontera y dejar esas cosas atrás y cruzar la frontera. La frontera entre Judea y Samaria, la frontera entre los judíos y gentiles, la frontera entre los puros e impuros, la frontera entre varón y hembra, entre la visión de Dios y las ideas preconcebidas, lo que el mundo estaba en ese momento del Mesías. Seguir a Jesús es cruzar las fronteras. Por favor, poner al lado los parámetros aceptados que nos separan a la gente uno de otro. Porque hay parámetros que nos separan religiosos, de la sociedad, de la cultura, nos separan unos de otros. A veces pensamos que nosotros tenemos la verdad, solo la verdad, y la verdad solamente la tiene Dios. Constantemente estamos juzgando y asignamos valor dependiendo del lugar social y económico, de dónde vienen, del color de su piel o su idioma, su raza. Y a veces estamos atacando a los ricos y a veces estamos atacando a los pobres. Y eso no tiene que ver con Jesús, tiene que ver con lo que nosotros pensamos. Debemos bajarnos de ese pedestal. Natanael se sorprende y pregunta, ¿de dónde me conoces? Dice, es como si dijera, jamás te conocí y esta es la primera vez que me encuentro contigo. Y Jesús le responde, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera, yo te había visto. El Señor nos ha visto. Jesús se revela a Natanael como alguien que es más grande que su escepticismo, su duda, su prejuicio, su parcialidad. Entonces Natanael declara, Rabí, Rabai, como le dice, tú eres hijo de Dios y tú eres el rey de reyes. Cuando cruza la frontera, cuando reconoce su humildad y su sencillez, entonces aprende y conoce a Jesús profundamente. Aquí no está hablando de oración, no está hablando de lectura de la palabra, no está hablando de asistir a la iglesia, está hablando de ¿qué? De un encuentro con Jesús. La respuesta de Natanael es más que una declaración, es un hecho de confesión y reconoce a Jesús por esto. Ahora bien, nosotros, ¿cómo se aplica la palabra a nosotros? Debemos esforzarnos. Vivimos un mundo muy dividido, con muchas distinciones y líneas a lo largo de las grietas sociales y económicas. Los pobres contra los ricos contra los pobres, los políticos contra los políticos, los religiosos contra los religiosos, los líderes contra los líderes, los laicos y contra los pastores contra los laicos. ¿Y vivimos qué? Divididos. Los negros contra los blancos. Y reconozcamos que a veces somos racistas, hay diferencias culturales, venimos de países diferentes, de cultura diferente, de comida diferente, de baile diferente, de pensar diferente. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, la retórica y las acciones se menoscaban, el valor de los hijos de Dios están fuera de control. Cuando eso
nos gana, estamos fuera de control y Dios no está actuando en nuestras vidas. Cuando escuchamos a Jesús decir, sígueme, me está diciendo que salga de eso, que cruce eso y que me esfuerce a ser un hijo de Dios de verdad. Nos invita a salir de la zona de comodidad de nuestros prejuicios y favoritismos. Nos llama a cruzar las fronteras que nos separan de Dios y de otros a causa de nuestros prejuicios. Nos llama a bajarnos de nuestra posición de privilegio y orgullo para seguir el consejo de Pablo en Filipenses. Con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, no importa de dónde vengan. Termino con esto. El Señor nos llama a esforzarnos y trabajar por un reino de Dios en que todos somos valorados sin importar su raza, color, sexo, identidad o estado económico y social. Quizás usted dice, pero pastor, usted está rompiendo con... No estoy rompiendo con nada. Estoy rompiendo con el concepto que nos quedamos del otro lado y no cruzamos. Y nos decimos cristianos, hijos de Dios, y no cruzamos. Y reconozcamos que tenemos prejuicios y tenemos a veces malos pensamientos de las personas. Es normal, pero no podemos quedarnos ahí. Tenemos que salir de eso, cruzar la frontera con Jesús y esforzarnos a hacer cambio. Yo, por ser mexicano, no soy mejor que soy panameño. No tengo nada contra Héctor. Pero estoy usando los conceptos prácticos. Por tener de familia italiana no significa que estoy mejor. Por venir de Europa no significa que soy mejor. Lo que estoy diciendo es que no somos mejor ninguno que otro. Si no, simplemente puede salir algo bueno de Nazaret. Ocurre que el Hijo de Dios y el Rey de Israel vino a salvar el mundo y a Nazaret. Y ese Hijo de Dios murió en la cruz por la salvación de toda la gente, sin importar de dónde eres. Si nosotros queremos seguir adelante, ¿en qué forma tú sales, cruzas o te bajas y te esfuerzas para seguir a Jesús? Menciona algo en tu mente, en tu corazón. Cuando Natanael tuvo el encuentro con Jesús, salió de su posición. Cruzó su posición porque entendió de que el proyecto de Dios va más allá que Nazaret. Que el Mesías era el proyecto de Dios y viene como Dios lo quiere, no como nosotros pensamos. Y se bajó, fue humilde y reconoció su falta y se esforzó para seguir a Jesús. Amén. Yo sé que el tema es un poco difícil, pero tenemos que cruzar, dejar de estar pensando mal de nuestros hermanos y hermanas. Eso no nos toca a nosotros. Dejar de tener prejuicio y ser parcial. Pensar que nosotros tenemos toda la razón. Somos pecadores, hermanos. Somos pecadores. Partimos del hecho de ser pecador. Y Pablo decía, yo soy el primero de los pecadores. Teniendo toda una experiencia, toda una realidad de vida, Pablo dice, yo soy el primero. Él reconocía de dónde venía y dónde estaba y quién era la diferencia en su vida, Jesús. Amén. Amén. ¿Qué pasa Amén. con Book o con Balboa Amén. Union Church? ¿Qué pasa con Balboa Union Church? Si somos hijos de Dios, el Señor puede hacer mayores cosas con nosotros, pero tenemos que hacer cadenas de encuentro y dejar nuestros prejuicios, nuestro favoritismo, dejar todas aquellas cosas que le impiden tener un encuentro real con Jesús y que Dios pueda manifestarse a través de su Espíritu Santo en iglesia y seamos hijos de Dios de verdad, no solamente de palabra, no solamente de reunión. Pensemos en voz alta y qué cosas podemos hacer para que Balboa Union Church sea una comunidad de fe verdadera. Por favor,
Mitchell, tenga un tiempo de oración por nosotros, por favor. Interceder por nosotros, porque todos estamos en el mismo caminar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Padre, porque nos diste la oportunidad de estar aquí presente con nuestros hermanos y escuchar de tu palabra. Te agradecemos, Padre, por el entendimiento, por el raciocinio hacia tu palabra y por no malinterpretar, como decía el pastor, algunas de las cosas que aquí se han expuesto. Agradecemos, Padre, por toda la confianza que nos das en el día. Agradecemos, Padre, por un nuevo día. Te damos gracias, Padre, en el Hijo del Espíritu Santo, en el nombre del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Alguien tiene algo más que decir o orar? Si no, vamos a tener el tiempo de cánticos y estamos agradecidos por Dios porque Él nos ha dado la oportunidad de cantar, de reflexionar en la palabra de Dios y ponernos a pensar. Que no salgamos como llegamos, sino que entendamos que tenemos que encontrarnos con Jesús cada día más. Y cualquier cosa de mala interpretación está en manos de Dios, porque Dios sabe que no fue con mala intención, sino simplemente ejemplos prácticos de nosotros para ver nuestra realidad y trabajar sobre la realidad donde estamos. Porque Dios quiere que Balboa Union Church sea una iglesia sin prejuicio ni favoritismo, sino que dejemos a Natanael atrás, de Nazaret, porque mucha gente habla de nosotros. ¿De esa iglesia puede salir algo bueno? Sí, en el nombre de Jesús, porque tenemos un encuentro con Jesús. Amén. Y Jesús cambia nuestras vidas. Jesús cambia nuestras vidas. Yo lo creo firmemente de que nuestra iglesia puede salir algo bueno y porque no está basado en nosotros, sino en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Si no hay algo más, entonces tengamos el tiempo para la canción final y pensemos en esto, lo que hemos hablado. Eso es solamente un aspecto de lo que el texto habla, porque habla de otras cosas, pero por el tiempo teníamos que trabajarlo. Les recordamos a todos los hermanos que pueden depositar sus ofrendas en nuestras cuentas de banco que ya conocen. Recuerden pues que en nuestra iglesia también tiene necesidades y costos de manutención, así que todas sus ofrendas, por pequeñas que sean, son bien recibidas. También que a finales de mes tenemos nuestra asamblea anual y es muy importante que todos participen. It is very important that all of you participate on our annual General Assembly that is going to be held on the last Sunday of the month, just after the service. Everybody is invited, all opinions are welcome, and we need you to participate to keep our church going and to grow our church. Thank you. Y el miércoles nos vemos a las 7:30. Todos los miércoles a las 6 de la tarde nos vemos para la oración comunitaria de los miércoles. A Y las para 6, aprender un poco más de las enseñanzas bíblicas. Muchas oremos. gracias. Oremos. Gracias. Thank you. Por favor, Buenos días. Gracias. hermano Colombino, termine en oración y tenemos la música para terminar, ¿ok? Pray, please. Pray for us, Colombino. You are the boss. En No, inglés. I am not. This is the boss here. Yeah. Oh, yes. Everybody has a higher boss. He's the CEO. You are just a lower, mid-level boss. I'm lower than the mid-level. Heaven and eternal God, we come before you again, Lord, thanking you for all that you have done for each and every one of us. We thank you, Lord, that you are in the midst, that we could talk to you, Lord. We thank you, Lord, that we could gather together in your name.
We ask you, Lord, your presence in our life at all times. And we pray, Lord, that you again, Lord, will touch the sick. And I ask you to rescue them, oh God. I ask, oh God, that those that manage the city, oh God, that you will give them the idea, whatever they has to do. I pray all this, Lord, in your name. Amen. Amen. Señor, cuídanos el resto de la semana, guárdanos de todo mal y que podamos ir aprendiendo y caminando contigo, teniendo un encuentro personal cada día contigo, Jesús. Ayúdanos a ser los hijos y las hijas que tú quieres que seamos, independientemente de lo que somos en estos momentos. La bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con nosotros todos los días en esta semana y que el Señor Jesús sea realmente un encuentro diario con nosotros, con las personas que encontramos en el camino, y que el encuentro en el camino sea un encuentro del camino, no del balcón, sino que encontremos a Jesús en la cara de mucha gente, en la cara del niño, de los jóvenes, de los adolescentes, de los indígenas, de la gente que se considera la oveja negra, la gente que está que no las consideramos, la gente que la miramos mal o que despreciamos, que miremos a todos. No importa cuál sea su condición, no importa si nos aman o no nos aman, nuestra responsabilidad es amar a las personas conforme al propósito por el cual tú lo llamaste. Son creación de Dios y también algunos de ellos también son hijos de Dios. Y por lo tanto, declaramos que tú nos das la libertad de amar a pesar de. En el nombre de Jesús, amén.